Bueno, entonces la vez anterior habíamos terminado con el oscilador armónico cuántico, ¿no? Mostrando algunas semejanzas con el caso clásico y algunas diferencias también. Ahora vamos a seguir con otro tema que es otra de las cosas que no pegaban con la mecánica clásica. O sea, otra de las cosas que la mecánica clásica no podía explicar. Esta materia fue básicamente eso, es cosas donde que la mecánica clásica no podía explicar y cómo la herramienta cuántica las explicaba bastante bien, o perfectamente si quieren. Bueno, esa otra cosa está relacionada con los que se denominan espectros de emisión y absorción de radiación electromagnética. Ustedes pueden pensar en luz por parte de los cuerpos. O sea, básicamente un capítulo pequeño de lo que sería la interacción entre la radiación y la materia. Acá, cuando digo radiación, no estoy hablando de la radiación radioactiva, no, estoy hablando de la radiación electromagnética, o sea, de la luz en sus distintas frecuencias. Entonces, vemos como siempre empezamos por cuál fue el problema, ¿no? El problema fue que, por ejemplo, se observaba lo siguiente. Supongamos que uno tenía un gas dentro de un recipiente y ese gas, por ejemplo, en el primer caso, emitía luz, ¿no? De alguna forma se lo excitaba y emitía luz. Por ejemplo, una manera de excitarlo es calentándolo. Otra forma de excitarlo es hacerle descargar en el gas una corriente eléctrica. Supongamos que hacemos eso, descargamos en el gas una corriente eléctrica y la luz que sale del gas la analizamos haciéndola pasar por un prisma. Bueno, en realidad lo que va acá es una tremenda red de difracción, ¿no? Pero un prisma, o sea, algo que la descompone la luz en sus colores componentes. Bueno, lo que se observaba, a diferencia de lo que pasaba con un cuerpo negro, donde salía todo un continuo de colores, por ejemplo esto, cuando uno calienta algo y ese algo emite por el solo hecho de estar caliente, salía esto, un espectro continuo de frecuencias, la emisión de cuerpo negro, ¿no? Como pasa cuando uno agarra la luz del sol, la hace pasar por el prisma, bueno, ve que sale esto. Pero había mecanismos, por ejemplo, descargar electricidad en un gas, tal que si uno analizaba la luz que emanaba de ese gas excitado, no le daba un continuo, le daba ciertos colores, o sea, el gas emitía en ciertos colores, como se ve acá, ¿no? Que emite en el rojo, en el verde, en el azul, en algunos violetas, pero no en todos. O sea, acá en el medio no hay nada. O sea, su espectro de emisión, así se lo llama a esto, digamos, su espectro de emisión no era continuo, como en este caso, sino que es discreto. Bueno, eso fue una de las cosas observadas. Lo que también se observó es que si yo agarro ahora, no lo excito a este gas de esa forma. Simplemente, por ejemplo, agarro la luz del sol, que tiene este espectro, y hago pasar la luz por el gas. Y coloco un prisma. Ahora el gas está frío, la luz pasa por el gas, atraviesa un prisma, se descompone, y lo que se veía era que
donde antes había líneas brillantes que emitía el gas cuando estaba excitado, ahora en ese lugar hay líneas oscuras. O sea, es como que el gas emitía en estos colores cuando emitía, y si uno le hacía pasar luz compuesta de todos los colores, absorbía también en esos colores, como se ve acá. ¿Está bien? O sea, si emitían estos colores, también absorbían esos colores. Bueno, eso es lo que se observó. Se observó que también que cada elemento, si emite en colores característicos. Por ejemplo, el hidrógeno emite en este rojo, en este azul violeta, en estos violetas. El neón emite todas estas frecuencias, ¿no? Esta, los rojos, etc. El hierro emite también frecuencias características. O sea, esto es como decir que cada material emite con un espectro característico. ¿Está bien? O sea, esto es como el documento de identidad de cada material. Y gracias a eso uno sabe lo que hay en el Sol, ¿no? En las estrellas lejanas, porque hace un estudio, descompone la luz que le llega. Eso se llama espectroscopía. Hacer un estudio espectroscópico es analizar la frecuencia de la luz que llega, los colores. Y en base a eso uno puede identificar cuáles son los materiales que están en las estrellas, ¿no? Si no, no tendríamos otra forma de hacerlo. No podemos ir a tomar una muestra de estrella y traerla a la Tierra, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, lo que se ve acá, esto, por ejemplo, es el espectro de emisión del Sol, donde están la emisión como cuerpo negro, que es este continuo que viene del ultravioleta hasta el infrarrojo, y hay líneas negras en el medio. ¿Está bien? Bueno, después hay otras cosas del helio, qué sé yo, de la absorción del helio, del hidrógeno, etc. Detrás de estas observaciones estuvieron, por ejemplo, Joseph Fraunhofer, el de la difracción de Fraunhofer, y también estuvo más cuantitativamente Jacobo Balmer. Jacobo Balmer era profesor de una escuela, no era físico, era profesor de física de un colegio, y le interesó mucho esto y pudo encontrar una fórmula así empírica, que es esta que ustedes ven acá, que me permite posicionar en muchos casos, en algunos espectros, estas líneas. O sea, me permite hacer una cuenta de donde yo puedo sacar en qué longitud de onda o a qué longitud de onda corresponden estas franjas, estas líneas negras. Eso es esta fórmula que yo puse acá, donde esto es una constante que también él encontró en forma empírica, que el valor moderno es este, y después n es un número es un número natural, y uno poniendo, por ejemplo, n igual 1 acá y acá,
y poniendo acá donde dice la constante, poniendo este valor, hace la cuenta y obtiene la inversa de la longitud de onda que corresponde, por ejemplo, a esta línea. Vamos al hidrógeno, por ejemplo, a esta. Pone n igual 2 y obtiene la siguiente. N igual 3 y obtiene la siguiente. Así sucesivamente. Entonces, con esto explicaba perfectamente ciertos experimentos, ciertos espectros de emisión, por ejemplo, para el hidrógeno. Para el hidrógeno. Bueno, obviamente esto que está acá es en su momento, en 1885, todavía ni habían. Imagínense que la mecánica cuántica nace en 1926, ¿no? O sea, todavía no se sabe, no se tiene ni la más remota idea de por qué las emisiones o las absorciones eran discretas y no continuas, ¿no? Bueno, entonces, para alguien que fue el primero que intentó explicar esto, fue Thomson, Joseph Thomson, quien propuso un modelo de átomo, que es el que ustedes ven acá, que se llamó modelo atómico de Thomson. Propuso un modelo atómico que consistía en una esfera, que es esto que está en verde, uniformemente cargada, con carga positiva, y metido en esa esfera uniformemente cargada había electrones, cargas negativas, ¿no? Thomson fue quien descubre justamente el electrón. Entonces lo pensó así: este sería un modelo de átomo. Entonces, con ese modelo de átomo, esto de 1904, se intentó explicar la emisión de radiación de los materiales, por ejemplo el hidrógeno, cuando, por ejemplo, sobre esos materiales uno los metía en un tubo cerrado y se hacía descargar una corriente eléctrica ahí. Entonces, ¿cómo se podría explicar eso con este modelo? Bueno, fíjense una cosa. Yo podría calcular, si el modelo de Thomson es correcto, la fuerza que hay sobre el electrón que está metido en esa esfera positiva, ¿no? Entonces, la fuerza que hay sobre el electrón es, como ustedes saben, el campo eléctrico por la carga. Esto de electricidad, ¿no? La fuerza sobre una carga es el campo eléctrico por la carga. Pero la fuerza es, según la ley de Newton, la masa por la aceleración. Entonces me queda que el campo eléctrico por la carga es la masa por la aceleración. Hasta ahora es así de simple. Ahora hay que determinar el campo eléctrico que hay acá donde está el electrón. El electrón, supongamos que está a una distancia r del centro. Bueno, entonces para calcular el campo eléctrico puedo aplicar lo que aprendí en física 3, el teorema de Gauss. ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Antes de seguirlo voy a comentar por qué lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo porque la gente pensó en ese momento que si el átomo emitía ondas electromagnéticas, esa emisión tenía que ser debida a que el electrón, si era correcto el modelo de átomo, a que el electrón oscilase, se moviese adentro de esta esfera, ¿no? Saben que una carga que oscila, está acelerada, emite radiación. Eso es un descubrimiento, eso sale de la teoría de Maxwell, del electromagnetismo. Sale de las leyes de Maxwell, si quieren. Si la carga está acelerada, emite radiación. Bueno, si una partícula oscila, está acelerada, entonces debería emitir radiación.
Bueno, a eso vamos. Pero claro, para ver qué frecuencia tiene esa radiación, hay que resolver esto. Entonces, encontremos a través de esta era la ley de Gauss, que decía que el flujo del campo eléctrico era la carga encerrada sobre la permitividad eléctrica del vacío. Esto es electricidad, ¿no? El curso de electricidad. Bueno, si uno hacía la cuenta en una situación como esta de alta simetría, quiere decir que el campo eléctrico es normal a la superficie esta de Gauss, superficie matemática que yo dibujaba. ¿Y por qué es normal? Y porque Thomson supuso que la carga eléctrica acá estaba uniformemente distribuida, la carga eléctrica positiva. Entonces eso no le queda otra a esa distribución que generar un campo normal. Bueno. Entonces, según el electromagnetismo, vale esta cuenta, y yo para calcular el flujo del campo eléctrico en esta situación tan particular, donde el campo eléctrico es normal a la superficie de Gauss, eso se traducía simplemente en el campo multiplicado por la superficie gaussiana, que es la de una esfera. ¿Qué es lo que dice acá, no? Campo eléctrico multiplicado por la superficie de una esfera, 4πr². Si esta flecha, en vez de estar derechita así, normal a la superficie, hubiese estado torcida, habría que tener en cuenta el coseno del ángulo, porque acá este producto escalar considera eso. Y por ahí, en ese caso, esta cuenta por ahí sería infinitamente compleja. Pero de esta forma es muy fácil, y por lo menos este término era esto. De este otro lado estaba la carga encerrada por esta superficie. La carga encerrada es la densidad de carga que hay acá, positiva, por el volumen de la esfera. El volumen de la esfera es 4/3 de pi por este radio al cubo. Después está ρ, la densidad de carga, y epsilon 0, ¿no? Bueno. Acá va un dividido epsilon 0, no tal cual está acá. Esto es lo que está acá arriba, la carga encerrada, dividido epsilon 0. Acá se borró, falta la barra de dividir. Bueno, de acá saco el campo eléctrico y me queda esto. Y después voy a reemplazar ese resultado acá. Entonces reemplazo ese resultado y obtengo que la fuerza eléctrica entonces se puede escribir así, porque esto es el campo eléctrico, esto es el campo eléctrico multiplicado por la carga, y el signo menos de la carga ya lo puse acá. Pero resulta que eso se puede escribir como una constante por el radio, ¿no? Esto llamarlo una constante K por el radio. Pero, oh sorpresa, me quedó que la fuerza es una constante por la posición. ¿Cómo se llaman las fuerzas que se escriben o que se pueden escribir de esa forma? Como una constante por la posición. Esas fuerzas son, por definición, las fuerzas elásticas. Una fuerza elástica es una fuerza de la forma constante multiplicada por la posición. K por X, en el caso que ustedes vieron, ¿no? Bueno, K por R ahora. ¿Está bien? Entonces el electrón, al final de cuentas, ahí adentro el electrón, al final de cuentas, estaba sometido a un potencial de tipo elástico. Y nosotros de esos problemas sabemos todo. O sea, ya sabemos cómo oscila una masa sujeta a un resorte. Que el resorte también produce fuerza elástica.
Acá es lo mismo. Nosotros ya sabemos que en ese caso de una masa unida o sometida a una fuerza elástica, esa masa oscila con una frecuencia angular que vale la constante elástica sobre la masa del electrón. ¿No? Bueno, la constante elástica, lo que funciona de constante elástica ahora es todo esto. Entonces, la frecuencia angular es esto, ¿no? Bien. Podemos poner la densidad en función de la carga de todo el átomo y de su volumen, porque la densidad de carga es la carga sobre volumen. Ahora, la carga, esta densidad entonces va a quedar como la carga del átomo sobre el volumen del mismo. Bueno, si ustedes, en la carga entra el número atómico, porque la carga de ese núcleo, como el átomo es neutro, la carga de ese núcleo que estaba dibujado en color verde es la misma que la de todos sus electrones, porque, vuelvo a repetir, el átomo se veía como neutro. Bueno, si ustedes hacen eso, entonces, si ustedes, donde dice ρ, ponen Z, que es el número atómico, ¿no? Z por E, y esa va a ser la carga del núcleo, me va a quedar un E cuadrado, ¿no? Z acá va a ser Z por E cuadrado, que va a salir después fuera de la raíz cuadrada, y me aparece acá solito. Pero va a ser Z por E dividido otra vez el volumen de ese núcleo, de ese átomo, que es 4/3 de pi por radio al cubo, donde el radio es el radio de todo el átomo. Bueno, ¿cuánto mide un átomo? Un átomo tiene un diámetro de 10 a la menos 8 centímetros, ¿no? Bueno, a partir de uno puedo estimar este valor, que ya estaba estimado en ese momento. Bueno, si uno hace toda esta cuenta, encuentra que la frecuencia es más o menos esta, 2,5 por 10 a la 15 Hz, lo que corresponde a una longitud de onda de 120 nanómetros, que estamos en el ultravioleta. ¿Está bien? Esto es el ultravioleta. Entonces, dos cositas. Acá aparece el primer problema. ¿Los átomos deberían emitir cuando emiten solamente en el ultravioleta? Vuelvo a hojas anteriores. Si yo estoy viendo que, por ejemplo, el hidrógeno no emite solo en el ultravioleta por acá, emite líneas acá, en el rojo inclusive. O sea, este modelo atómico de este muchacho solamente me daba una frecuencia de emisión. ¿Y las otras de dónde salen? ¿Está bien? Bueno, las otras, obviamente, este modelo no lo podía explicar. Entonces, Rutherford se propone hacer una serie de experimentos durante varios años. Esos experimentos arrancan en 1911. Experimentos que se denominan de scattering en inglés o dispersión en castellano, que, como su palabra lo indica, significa mandarle partículas al átomo y ver cómo se dispersan. Y de ahí
poder obtener algunas conclusiones. Entonces, ¿qué hizo Rutherford? Mandaba a los átomos partículas alfa, que constaba, la partícula alfa tenía 4 veces la masa del protón. Después la gente se enteró de que eran 2 protones y 2 neutrones, porque en ese momento el neutrón todavía no estaba descubierto. Así que para Rutherford la partícula alfa era algo que tenía la masa de 4 protones y la carga de 2 protones, porque los neutrones son neutros. Las masas de los neutrones son prácticamente iguales a las de los protones. Por eso digo 4 veces la masa de un protón, 2 veces la carga. ¿Está bien? O sea, en ese momento, obvio que Rutherford no sabía lo que era en detalle una partícula alfa. Pero se medía su masa y su carga. Suficiente con eso. Entonces, hizo impactar o hacía impactar estas partículas contra una lámina de oro muy delgada. ¿Por qué oro? Porque el oro se podía hacer extremadamente delgado. Delgado a nivel de decir, se podía llegar a construir capas de oro que tenían de espesor del orden de los 1000 átomos, 10.000 átomos. O sea, era muy delgado eso. El oro se puede aplastar, ir aplastando cada vez más, ir aplastando, el oro puro, ¿no? No el 18 quilates que tiene cobre, ya no, eso es más duro que no se puede ni aplastar eso. El oro puro, el pan se podía transformar en un pan de oro, como le decían, de aplastarlo, presionarlo y hacer láminas tan delgadas que eran transparentes. Por ejemplo, las escafandras de los astronautas tienen depositado oro puro, transparente, porque si no la persona no puede ver, ¿no? Porque eso absorbe la radiación. Bueno, entonces hizo eso, como se ve acá, que tenía una fuente de polonio. El polonio es un metal que emite partículas alfa. Bueno, esas partículas se colimaban, o sea, se formaba, porque de acá sale partícula para todos lados. Se hacía pasar por un agujerito en una pieza que era de papel, porque el papel, o cartón, o plomo si quieren, pero el papel detiene las partículas alfa. Entonces, por un pequeño agujerito, uno acá podía llegar a generar un rayito muy finito de partículas alfa. Y se hacía pegar sobre esta, que era la lámina de oro. Después, con un detector que se iba moviendo, uno podía ver dónde salían esas partículas alfa. Bueno, fíjense que la lámina de oro, como les conté antes, tenía un espesor de apenas 10.000 átomos. O sea, la nada misma, ¿no? La nada misma. No sé, el aluminio más finito con el que uno cocina tiene cientos de millones de átomos de espesor, ¿no? Entonces, cuando pasaba esto, lo que ustedes ven acá. La mayor parte de las partículas pegaba acá en el medio, o sea, atravesaba la lámina de oro como que si acá no hubiese nada, pero había algunas que se desviaban bastante más, eso no está que ustedes ven acá a los costados, pero había otras que se desviaban un montón. Es más, había algunas que podían volver, ¿no? A él le llamó poderosamente la atención este experimento, ¿no? Porque en un momento él dijo, es como disparar balas a un papel, y que obviamente si yo disparo balas a un papel, estoy seguro que todas van a atravesar el papel. Pero, ¿qué pasaría por sus mentes si algunas de las balas rebotasen en el papel? Ustedes dirían, en el papel hay algo. Algo hay, minúsculo, que cuando la bala pega ahí rebota, y en el resto del papel eso no está. Y la bala pasa, ¿está bien? Bueno, él pensó en este modelo. Entonces analizó la situación, porque de todas las balas que él enviaba a la lámina de oro, o sea, de las partículas alfa, solamente una de cada 10.000 sufrían grandes desviaciones.
y la genialidad de toda esta gente es justamente eso, ¿no? Darle importancia a lo que quizás otro no le hubiera dado importancia, porque hubiera dicho, bueno, son tan pocas que no debe ser importante, ¿no? O capaz que hay algo en el experimento que no me estoy dando cuenta, que estoy haciendo mal. Él le dio importancia y analizó entonces posibles situaciones. Por ejemplo, la primera situación sería que la partícula alfa atraviese esa esfera positiva, y la otra situación, y se desvíe cuando entra la esfera positiva, que le cuesta a la partícula alfa acercarse a la esfera porque las dos cosas son positivas, ¿no? Pero cuando la atraviese, que se sienta atraída por algún electrón que hay ahí adentro. Este era el modelo que planteó Thomson, ¿no? Y él con esto quería ver si era cierto esto. Si el modelo de Thomson podía ser factible o podía ser desechado con su experimento. Y también analizó la otra situación, que era, bueno, la partícula, no sé, es tan fuertemente empujada por el núcleo que no llega a pasar, hace chanfle así, ¿no? Como cuando uno tira una piedra sobre el agua y hace patito. Hace chanfle así y sale. Bueno, se desvía así o se desvía de esta manera, o sea, se desvía, se dispersa, por eso se llaman experimentos de dispersión, o en inglés experimentos de scattering. Y son los experimentos que se utilizan hoy en día en los grandes aceleradores de partículas, donde los tipos tiran partículas unas contra otras y ven qué se genera, cuánto se desvían y qué es lo que sale de esa, bueno, hoy en día de ese tremendo impacto entre una partícula y la otra, ¿no? Estos experimentos de scattering hoy en día siguen estando, ¿no? Es más, los quarks se descubrieron porque se arrojaron electrones contra protones, ¿no? Y bueno, los electrones pasaron por adentro de los protones, ¿no? Imagínense lo que es lograr eso, ¿no? Porque estamos hablando de cosas infinitesimales, o sea, pegarle a un protón y no sé, es como tirar una piedra para cualquier lado y pegarle, no sé, a una hormiga que estaba marcada con una cruz roja a 10 kilómetros de mi casa, ¿no? Bueno, entonces le decía que analizó esas situaciones y vamos a ver qué encontró y cómo las analizó. Las analizó con lo que nosotros habíamos hecho, o casi habíamos hecho, cuando vimos el efecto Compton, analizando, lo que ustedes saben de la física 1, por eso lo puse esto acá, ¿no? Lo más elemental de la física general. Conservación de la energía en un choque y conservación de la cantidad de movimiento. En este caso, conservación de la energía cinética. Y bueno, si uno hace eso, o sea, pone la cantidad de movimiento inicial de la partícula alfa sobre 2 veces su masa, esto es la energía cinética inicial. ¿Por qué? Otra vez, parecido a lo que pasaba en Compton, ¿no? Este electrón estaba dentro del átomo. El átomo, supongamos que estamos pensando en un gas, en el oro, mejor dicho, ya que hablamos del oro. Y uno dice, bueno, esos electrones pueden tener una cantidad de energía determinada. Pero la partícula alfa, que salía despedida del polonio casi a la velocidad de la luz, y tenía 4 veces más masa que el protón, o sea, un protón tiene 2000 veces la masa de un electrón. O sea que esta partícula tenía 8000 veces más masa que esta. 8000 veces más masa. Y además una velocidad monstruosa. Es decir, esto es como una locomotora y esto es como un mosquito. Entonces, si ustedes le plantean este problema y le piden que escriban la energía inicial,
cinética. ¿Qué ponen? ¿La de la locomotora, la del mosquito? Ponen simplemente la de la locomotora. Y yo pongo la de la locomotora. La del mosquito acá ni entra en juego, ¿no? Bueno, la cantidad de movimiento, después la energía final, voy a considerar sí a la del electrón que fue expulsado, golpeado por esta partícula alfa o desviado a muy alta velocidad, entonces puede tener una energía cinética importante, y la de la partícula alfa. Bueno, voy a hacer eso y de la misma forma voy a considerar la conservación de la cantidad de energía de movimiento. La conservación de la cantidad de movimiento, ¿no? En la dirección, en las dos direcciones, ¿no? Fíjense que acá estoy multiplicando por el coseno de θ, o sea, estoy hablando de la dirección X. Y acá le sumo la cantidad de movimiento, dirección X, del electrón, que es esto que está acá, por el coseno de gamma. Y después la dirección Y. ¿Está bien? Si esto está perfectamente colimado en la dirección Y, esto es 0, si viene así derechito, ¿no? Entonces acá pondría un 0. Bueno, uno puede hacer todas las cuentas y resolver el problema para encontrar la cantidad de movimiento final de la partícula alfa y dividirla por su cantidad de movimiento inicial, y le da esto que está acá. Esto me dice cuánto se desvía la partícula alfa. Es algo de lo que mido. Vuelvo a dibujos anteriores. Con este aparato yo puedo medir el ángulo de desviación de la partícula alfa, ¿no? Este ángulo cuando se desvía así que se nota. ¿Está bien? Bueno, ese ángulo, cuánto se desvía, es proporcional, volvemos, es proporcional a este cociente. Por eso estoy calculando ese cociente. Ahora, para que todo tenga sentido, para que esta cuenta tenga sentido, el ángulo existe, quiere decir que la raíz cuadrada se la puedo tener que tomar, quiere decir que lo que está acá adentro tiene que ser positivo, quiere decir que para que esto sea positivo, tiene que pasar esto. Que el coseno al cuadrado sea mayor o igual que 1 menos esto al cuadrado. Eso lo pueden comprobar fácilmente. Si yo en vez de poner el coseno al cuadrado pongo otra cosa, puedo hacerlo así para más facilidad de ustedes. Poner esto de adentro mayor o igual que 0. Para que tenga sentido la raíz. Y de ahí despejar el coseno al cuadrado y me da esto. Así de simple. Ahora bien, ¿cuánto era el coseno al cuadrado de θ, que era el ángulo de desviación? Vamos atrás. El ángulo con el que se desviaba la partícula alfa. Recordemos que Rutherford veía que todas las partículas alfa pasaban de largo. Algunas se desviaban muy fuerte. Bueno, si uno hace esta cuenta, recuerden que la masa del electrón es 8000 veces menor a la masa del alfa. O sea, esto es 1 sobre 8000. Encima está al cuadrado. O sea, es 1 sobre 64 millones. Bueno, esto es 0, ¿no? O sea que 1 menos 1 sobre 64 millones es 1. No hay mucha vuelta que darle. Si uno hace la cuenta finamente y le da que el ángulo a lo sumo puede valer 0,01 grado, a lo sumo, ¿no? A lo sumo. Pero no es lo que se observaba, porque ahí había cosas que se desviaban ángulos de hasta 100 grados, ¿no? Bueno, uno puede decir, lo que pasa que esto es porque tengo
un solo átomo. Yo estoy analizando como si fuera que la partícula alfa entra en un solo átomo, pero si después yo tengo, supongamos, 10.000 átomos alineados, entra de uno, se desvía, entra al otro desviado, se vuelve a desviar para el mismo lugar. Bueno, si siempre se desviase para el mismo lugar, entonces yo obtendría, como tengo 10.000 átomos, obtendría 100 grados. Pero eso es muy difícil, que salga de un átomo y se desvíe para el mismo lugar, y de cualquiera de los otros siempre para el mismo lugar. Si uno hace estadística, la estadística no le dice que el ángulo total va a ser el ángulo que se desvía cuando pasa por un átomo multiplicado por el número de átomos. No. Queda acá lo que multiplica la estadística, me dice que es la raíz cuadrada del número de átomos, no el número de átomos. O sea que la máxima desviación sería 0,01 por la raíz de 10.000. La raíz de 10.000 es 100. 0,01 por 100 es 1 grado. Igual, sigue siendo bajo. ¿Cómo puede ser que haya partículas que se desvíen 100 grados? Y toda esta historia me está dando 1 grado. Todo eso que les conté es lo que está puesto acá. Todo eso que les conté es lo que está puesto acá. Como acá dice, si el ángulo es muy pequeño, que en nuestro caso, el θ total vale la raíz de n por θ. Y eso es 1 grado. Solamente si el ángulo es grande, que no es nuestro caso, va con n por θ. Y eso es 100 grados. Bueno, si a alguien le gusta 100 grados, déjenlo en 100 grados. Pero acá me dieron un ángulo de 180 grados. De ida y vuelta, como que rebotó y volvió, ¿no? Era lo que dijo Rutherford cuando se lo entrevistó. Y le dijeron, alguien le preguntó qué es lo raro de su experimento, o qué descubrió. Porque él, cuando después de que hace eso, se empieza a difundir la noticia de que había hecho un descubrimiento importante, ¿no? Bueno, ¿cuál era el descubrimiento importante que él decía que había hecho? Bueno, el descubrimiento importante es que, después vamos a ver en la siguiente filmina, en la siguiente presentación, que con esto él deduce cómo era el átomo, que no tenía nada que ver a cómo lo había pensado Thomson. Él propone un modelo de átomo que era el modelo propuesto para explicar este experimento. Y este no fue un solo experimento que hizo Rutherford. Se hicieron muchísimos. Y se hicieron experimentos durante 15 años de este tipo. Bueno, entonces, ahora después hacemos un intervalito chiquito. Voy a pausar la grabación.